Saludos cordiales, señoras y señores, y bienvenidos, como siempre, al Puente de la Luz. Suele creerse que la creación literaria es cosa de poetas, escritores y artistas en general, pero hoy vamos a ver que esto no es así exactamente. El ser humano es, por naturaleza, creador, y cuando no crea arte, crea palabras, porque las palabras son retratos de nuestro pensamiento. Cada día dejamos unos vocablos e inventamos otros nuevos, de tal manera que cada 50 o 60 años parece que hablemos un lenguaje nuevo. Hoy nos acompaña en el programa Alberto Díaz Villaseñor, autor de, entre otros muchos libros, del Diccionario del Habla Cordobesa, y a quien ya saludamos. Buenas noches, Alberto, y gracias por recorrer con nosotros el Puente de la Luz. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se te ocurrió crear un diccionario de estas características? El hecho es que es una iniciativa de la propia editorial Almuzara, que ya cuenta con varios títulos en este sentido. Tiene un diccionario del habla granadina, del habla malagueña, del habla sevillana. Y charlando con ellos, pues tenían la iniciativa de hacer el diccionario del habla cordobesa. De hecho, fue, ya te digo, una propuesta, fue una iniciativa de la propia editorial, que consideraba que quedaba todavía coja, y además una editorial instalada en Córdoba como es, porque le quedaba ese hueco, ese vacío, y consideraron que era importante que se hiciera el diccionario del habla cordobesa. ¿Quién inventa y, sobre todo, por qué se inventan las palabras? Bueno, las palabras es una necesidad del ser humano, ¿no? Más que una necesidad, es lo que caracteriza al ser humano con respecto a otras especies animales. Además, la palabra no es otra cosa que la sustanciación del pensamiento. Es evidente que la palabra no es sino la realización de las ideas, ¿no?, del pensamiento. Entonces el pueblo las inventa, el pueblo las difunde, el pueblo las reforma a voluntad, las crea, las hace desaparecer. El pueblo es el dueño y señor de las palabras. Eso está muy claro para cualquier lingüista, para cualquier conocedor de la filología o para cualquier persona estudiosa, ¿no?, de las palabras. De hecho, cuando se crean de manera artificial palabras, pues duran o no duran en función siempre de la aceptación que el pueblo les da, de la aceptación, el gusto, a veces incluso transformándolas o adaptándolas a cada lengua, ¿no? El pueblo es el soberano siempre de la palabra. ¿Qué características deben tener esas palabras o expresiones para que pervivan durante años y pasen a formar parte ya de nuestro vocabulario? Pues yo creo que la claridad, que expresen bien lo que uno quiere expresar. También a veces el pueblo es juguetón, muchas veces juguetón, y gusta mucho de la ironía, del humor, de palabras que de eso sabemos mucho los andaluces, sabemos mucho los cordobeses, el cómo hay expresiones vivas, chispeantes, que a lo mejor aparentan para un extranjero decir todo lo contrario de lo que se quiere decir, por esa ironía, por ese doble sentido. Es decir, que las personas o el pueblo, para aceptar palabras o para crear palabras, se basa en su necesidad. La necesidad de expresar algo, el querer decirlo, que les guste, ya digo, que lo acepte, y que luego, si ve que funciona, pues la hace pervivir en el tiempo, y si no, pues acaba con ella, como os decía hace un momento. ¿Te parece que hagamos un recorrido por las palabras más cordobesas? ¿Por cuáles empezarías? Bueno, las palabras cordobesas yo creo que están en la mente de todos, ¿no? El pego, el perol, el fartusco, en fin, hay muchas, hay infinidad de palabras cordobesas muy características, muy propias. Al hacer este libro, lo que hemos intentado, desde luego, es intentar evitar en lo posible, siempre es muy difícil, pero en lo posible evitar que se repitan en otras provincias o que sean comunes a otros lugares de Andalucía. Yo lo que he intentado es, cada palabra que cogía, lo que hacía era someterla a una lupa, ver si en la medida de las posibilidades, porque claro, esto es muy difícil, ¿no? Sin un trabajo de campo muy concienzudo es muy difícil hacerlo, pero bueno, hay algunas herramientas, algunos métodos que nos sirven para eso. Entonces, digamos, aislarla, ver en qué zonas de la provincia se dan, si se dan en otras provincias, en otros lugares, en otros pueblos, y si vemos que no hay concomitancias con ninguna otra, que no aparecen tampoco en la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues entonces la considero cordobesa, la considero de la provincia, y entonces le doy el visto bueno. También tengo que aclarar que en el libro se recogen ya términos, palabras de otras obras anteriores, de otros autores, que con más o menos, con mayor o menor difusión, pues ahí están, desde
desde personas muy bien intencionadas que están en internet, que ponen sus propias investigaciones o sus propios trabajos de una forma totalmente voluntarista, más que de otra, más sin ningún rigor científico. Alguna otra obra que sí hay por ahí ya a lo mejor localizada sobre comarcas concretas. Bueno, pues yo lo que hago también es rescatar de esas obras ya publicadas, de esas obras ya existentes, pues aquellas que tengan todavía pervivencia, que tengan todavía uso, también las rescato, yo digo siempre aparte de otras muchas de propia investigación, ¿no? ¿Vas también con una libreta apuntando las palabras que oyes? Sí. Es muy curioso porque durante muchos meses los amigos, las personas me decían siempre que dónde iba con mi libretita, ¿no? Siempre la llevaba permanentemente, una libreta preguntándole, porque claro, un libro de este tipo no es una obra, ya digo, de una sola persona, es de muchas, de las aportaciones de amigos, las aportaciones de familiares, las aportaciones de el propio recuerdo de la gente del pueblo, de los pueblos. Entonces, cada tanto se te van ocurriendo cosas o te van diciendo cosas o vas oyendo cosas y las tienes que anotar antes de que se te olvides. ¿Cuáles son tus palabras favoritas de nuestra habla cordobesa? Depende mucho de las zonas, ¿no? Del norte, es que hay varias zonas en Córdoba que realmente se diferencian bastante, ¿no? Entonces, si tengo que hablar de mi pueblo, por ejemplo, en la parte de la zona de Peñarroya, pues tenemos algunas muy curiosas como ave, que es una deformación de haber, o el parece, una cosa que siempre nos resulta muy chocante a personas que no son de allí. Por ejemplo, nosotros estamos hablando y te digo, parece que hace calor, bueno, perdón, parece que vas a venir mañana a verme. Dice, no, parece no, es que voy a ir a verte, ¿no? Y lo que estamos haciendo en realidad es preguntando, utilizamos un parece no como una evidencia, sino como una pregunta. De Córdoba me encantan mucho, bueno, ya digo, la de pego yo creo que es la más universal. ¿Se sabe de dónde procede la palabra pego y pegoletes? Pero sobre todo pegolete, bueno, yo no sé de dónde procede, pero para mí que es un sinónimo de parche. Como el pego es una cosa, una tontería, es una cosa sin sustancia, es algo que no tiene profundidad, es una tontería en definitiva, pues parece como que es un parche, es decir, un pego es algo que se pega, digamos, sobre una conversación o sobre una idea, es algo como un parche que se pone y me da la sensación de que va por ahí la cosa. El que lo inventó, desde luego, triunfó. Triunfó como tantas cosas. Y esa expresión, yo no sé de qué pueblo que es, te temo más que a una espanúa. ¿Eso qué es? Eso viene de te temo más que a una espada desnuda. Claro, pues realmente la he recogido porque se utiliza mucho en Córdoba, pero realmente la tengo también documentada en otros lugares, no solamente en Córdoba. Esta es una de las pocas concesiones a la universalidad de este vocabulario que algunas veces no es estrictamente cordobés, aunque en la mayor parte de las veces sí, pero esto de la espanúa es una expresión un poquito más extendida y bueno, me imagino que debe de venir de cuando la gente iba con espadas por la calle, ¿no? Y el desnudar la espada era prácticamente el desafío, el preludio de la batalla, de la confrontación, entonces un arma siempre impone. Sí, pero fíjate que ahora cuando dices espanúa parece que te refieres a alguna serpiente o algún bicho de esos raros. Bicho raro, ¿no? Pero viene de ahí. ¿Hay expresiones que se utilizan en un pueblo y en el de al lado ni siquiera se conocen? Sí, las hay. Son expresiones relacionadas muy con las cosas muy concretas de la localidad. Es raro, es difícil, porque normalmente ya no solamente por los medios de comunicación, sino por el contacto entre los pueblos, la traslación de personas, los viajes, bueno, hoy día es muy difícil que haya reductos muy cerrados, ¿no? Reductos, por ejemplo, que fueron los que dieron lugar al nacimiento de las distintas lenguas romances, por ejemplo, ¿no? Las difíciles comunicaciones, la influencia de hablas anteriores a la llegada del latín, todo eso ya no existe. Entonces, el hecho del contacto continuo en los medios de comunicación, la juventud que se traslada mucho de fiesta en fiesta, las personas que tienen familiares en todos lados, hace que se importen, que se presten, que se acepten palabras de otros lugares. No obstante, sí sigue habiendo cosas concretas en pueblos, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo, volviendo a repetir, en Peñarroya pues tenemos lo que es el totá. ¿Qué es el totá? Bueno, pues el totá es el autobús urbano.
pero de los pocos buenos, de los pocos pueblos, que los que contamos desde siempre, desde los años 50 o 60, con un autobús urbano, porque es una localidad muy extensa que aglutina a lo que eran 2 pueblos anteriormente, a Peñarroya y Pueblo Nuevo, actualmente una sola localidad. Y entonces, ¿el total de dónde viene? Bueno, porque ¿cómo se iba a trasladar uno desde Pueblo Nuevo a Peñarroya, que hay como 3 kilómetros de distancia andando, pues total por un duro? Pues se coge uno el autobús, total por 2 pesetas, por todo lo que valiera, bueno, pues voy a coger el total. Y de ahí se traslada, eso es imposible trasladarlo a otra localidad. Por eso te quiero decir que efectivamente hay palabras que son propias de cada localidad. Y si estamos en Granada, por ejemplo, y decimos que vamos a coger el saquito porque hace frío, ¿tú crees que...? En Córdoba lo he oído yo también, ¿eh? Sí, aquí es muy cordobés, pero en Granada seguramente que no saben que el saquito es una prenda de abrigo. Te refieres a que allí no lo saben, efectivamente. El saquito es muy cordobés, el saquito es el jersey, ¿no? Entonces eso es muy cordobés, una de las palabras que a mí me chocaron cuando yo de estudiante, joven, que se acerca a la capital y empieza a relacionarse con personas de Córdoba y te hablan del saquito o el chaleco y uno tiene idea de que esas palabras pues no le cuadran, ¿no? Entonces muy cordobés, efectivamente. ¿Existe cierta tendencia a confundir la lengua con la lengua escrita exclusivamente? La lengua, bueno, los que estudiamos siempre lingüística y tal, sabemos que una cosa es la lengua, otra cosa es la norma, otra cosa es el habla, es decir, son ámbitos diferentes, ¿no? Entonces, la lengua escrita es un acuerdo, digamos que es una convención para que los hablantes de muchos lugares, con sus acentos propios, con sus terminologías, con sus dialectos, con todo eso, pues puedan comunicarse entre ellos por escrito, ¿no? La lengua escrita es una convención, es quizá la parte más artificial del hecho lingüístico, ¿no? Lo más creativo, lo más vivo es la lengua hablada siempre, de hecho por eso cambia, la lengua hablada es la que arrastra detrás de la lengua escrita, y este diccionario en concreto, los términos en él aparecen como se dirían en una hipotética fonética cordobesa, entonces pues que uno no va a poder buscar en él las palabras por su correcta grafía, sino por cómo se pronunciaría, ¿eh? Es decir, las S, por ejemplo, las S de plurales, las S finales se aspiran y se convierten en H, las R intermedias pues se eliminan muchas veces, es decir, o se funden a la consonante siguiente. Esto también supone un ejercicio un poco dificultoso de intentar adaptar, puesto que no es una fonética, digamos, académica, es una fonética un poco inventada, por así decirlo, porque tengo que aclarar también que el Diccionario del Habla Cordobesa no es un libro científico, estamos hablando de un libro un poco de entretenimiento. Quizás me base en algunos métodos científicos de investigación o de plasmación, ¿no? Pero desde luego se trata de un libro sobre todo de entretenimiento, de intentar recoger cosas para que no se pierdan, rescatar de otros autores, como te decía también, cosas para que no se pierdan y sobre todo adaptarla a una fonética hipotética cordobesa. Sobre eso hay mucho que decir también, porque la fonética cordobesa no es uniforme. Tenemos una fonética en el norte mucho más parecida a la extremeña, donde no se sesea, por ejemplo, donde no se abren las vocales tanto como aquí en Córdoba. Tenemos una fonética en Córdoba capital y en la mayoría de la campiña donde se sesea fundamentalmente, pero también hay algunos pueblos que no lo hacen, que cecean más bien. Es decir, que todo eso ha habido que documentarlo y expresarlo muy bien a la hora de recoger las palabras y escribirlas. ¿El lenguaje verdadero funciona al margen de las academias? Sí, siempre se ha dicho, ¿no? La academia va siempre por detrás, pero no es un detrimento, no es un baldón en el papel de la academia, ¿no? Es que debe ser así. La academia lo que debe de hacer es normalizar o rescatar o poner negro sobre blanco la realidad de la lengua. Por eso la academia es muy estricta y muy escrupulosa en no aceptar demasiado pronto los términos que se ponen de moda, porque pueden pasar, pueden desaparecer y no dejar ni rastro, ¿no? Entonces muchas veces se dice que está anquilosada y tal, ¿no? Yo creo que la academia cumple con su labor de fijar, bueno, sabemos que su lema es limpia, fija y da esplendor, ¿no? Que muchas veces parece que es el lema de un detergente, ¿no?